En una demostración popular, se dispara un proyectil a un objetivo de tal manera que el proyectil sale del arma al mismo tiempo que el objetivo se deja caer desde el reposo. Demuestre que si el arma se apunta inicialmente al objetivo estacionario, el proyectil golpea al objetivo que cae. La información para hacer el cálculo es la velocidad inicial, el ángulo de apuntado y la altura inicial de la partícula número 2. Entonces, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos una partícula número 2 que voy a llamar J y una partícula número 1 que voy a llamar I. Va a haber un ángulo de apuntado que voy a llamar ángulo θ, que es el ángulo inicial de la velocidad. Se supone que vamos a tener un punto de impacto que es igual al punto en el cual el movimiento parabólico y el movimiento de caída libre me dan la misma posición en Y, la misma posición en X en el mismo tiempo final. Para la información contaremos con esta altura total, pero no contaremos con la distancia en X, al menos inicialmente. Tampoco contaremos con el vector posición inicial de la partícula número 2, ya que no conocemos su componente en X. Al menos aparentemente. ¿Por qué? Como conocemos el ángulo y conocemos esta altura, eso significa que es posible dibujar el triángulo a mano. Y si es posible dibujar el triángulo a mano, entonces es posible dibujar el triángulo con ecuaciones. Entonces comenzaremos a jugar con esa idea. Como la altura equivaldría a una componente en Y, entonces diremos que es una posición en Y, que debería poderse calcular con la magnitud del vector posición multiplicado por el seno del ángulo θ. Siendo en este caso el ángulo θ no el del vector posición, sino el del vector velocidad. Pero como esta es una posición inicial, entonces ese ángulo inicial de velocidad es igual al ángulo inicial de posición, cosa que ya demostramos en videos anteriores. Al principio del movimiento, los ángulos de posición y de velocidad son iguales. Por lo tanto, es válido asumir que solo va a existir un ángulo con el cual contemos, y es el ángulo inicial. Y por ende no le voy a colocar ni subíndices ni indicadores de que pertenezca a un tipo de vector o a otro. Adicionalmente, esta magnitud total sería de la posición inicial y esto pertenecería a la partícula número 2 o partícula J. Pero nuestro objetivo no necesariamente es conocer la magnitud del vector posición inicial total, sino su componente en X. Así que expreso esta misma ecuación, pero para la componente en X. Y saco cociente de ambas fórmulas, o sea, divido una sobre otra, lo cual me permite cancelar la constante. Seno sobre coseno es igual a la tangente. Por lo tanto, puedo calcular la posición inicial en X en términos de la posición inicial en Y que conocemos y la tangente del ángulo θ. También debemos tener en cuenta que esta posición inicial en X no cambia para la partícula número 2 y que para el impacto esa distancia en X debe ser la misma. Por lo tanto, esta distancia en X lo voy a denominar como simplemente la distancia en X constante. Y expreso la ecuación de manera elegante, con lo cual ya tengo la posición en X y la posición en Y para la partícula número 2. Y adicionalmente, como este Rx es constante, entonces ya tengo la posición en X para el momento de impacto. Lo siguiente que desearía determinar es el momento en que impactan ambas partículas. Y para eso voy a modelarlo a través de la componente que implique las ecuaciones más simples. Y eso sería la componente en X. Entonces, la partícula número 1 va a tener un desplazamiento, o sea, su posición final va a estar determinada por el movimiento rectilíneo uniforme, una velocidad inicial en X por el tiempo más la posición inicial en X.
de dicha partícula. Ahora bien, como la posición final en X debe ser igual al punto de impacto, podemos reemplazar y a su vez reemplazar. La velocidad inicial en X tiene que calcularse a través de sus componentes trigonométricas, es decir, la magnitud del vector por el coseno del ángulo θ. La posición inicial de la partícula número 1 se encuentra en el origen, por lo tanto esto vale 0, lo cual nos permite despejar el tiempo de impacto, pasando esta expresión a dividir. Dado que la tangente es igual al seno sobre el coseno, coseno que multiplica y coseno que divide se va a cancelar, lo cual me permite cancelar el coseno y convertir la tangente en un seno. Y expresamos de manera elegante. Con el tiempo de impacto, ahora lo que voy a hacer es proponer las dos ecuaciones de la posición final en Y. Para la partícula número 1, la posición final en Y de I va a ser igual a la ecuación de tiro parabólico menos 1/2 de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y de la partícula número 1 por el tiempo más la posición inicial en Y de la partícula número 1. Como la partícula número 1 parte desde el origen, su posición inicial en Y vale 0. Sin embargo, su velocidad inicial en Y deberá calcularse por medio de su componente trigonométrica, que al ser una posición en Y involucrará al seno multiplicado por el valor absoluto de la magnitud de la velocidad inicial. Mientras que la posición final en Y de la partícula número 2 va a ser igual a una caída libre, donde la posición inicial es 0, pero la posición inicial es un valor conocido que deberá dar el enunciado. Ahora, de lo primero que debemos darnos cuenta es que este producto ya lo tenemos aquí, cuando despejamos el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es despejar todo este término, esta multiplicación. Teniendo en cuenta que la única partícula que tiene velocidad inicial es la partícula número 1, así que suprimo el i en este caso ya para que se pueda ver más fácilmente. Entonces esta velocidad inicial pasa a multiplicar, este seno del ángulo θ pasa a multiplicar y nos daremos que la velocidad inicial por el tiempo por el seno del ángulo θ es igual a la posición inicial de la partícula número 2 en el eje Y. Por lo tanto, al reemplazar acá, nos damos cuenta que recuperamos la misma ecuación. Y como recuperamos la misma ecuación para los mismos parámetros y reemplazamos para el mismo tiempo, eso significará que la posición final de la partícula número 1 en Y va a ser igual a la posición final de la partícula número 2 en Y. Lo único que quedaría es calcular dicho valor, reemplazando lo que vale para tiempo. Por lo tanto, reemplazamos el valor de tiempo. Resolvemos los cuadrados respectivos, extraigo el factor común y expreso la ecuación de manera elegante, con lo cual recupero la ecuación para la altura en la cual se da el impacto. Entonces, con esto logramos la demostración de que las dos ecuaciones para la altura final de las dos partículas son iguales y por lo tanto eso demuestra necesariamente que van a impactarse, con lo cual alcanzamos la demostración y las ecuaciones necesarias para determinar el tiempo de impacto, la posición de impacto en Y y la posición de impacto en X. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en 2 dimensiones. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.